Ahora sí. Ok, ahora sí entonces. Muy bien. Partido, Denme un segundito, voy a buscar la presentación. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente, bueno, gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio de discusión a nivel de América Latina. Hay, por lo que vi, hay representación de varios países, lo cual me entusiasma mucho, así que muchas gracias realmente por la oportunidad de compartir ideas y oportunidades generalmente que se presenten en esta industria, ¿verdad? Entonces, mi presentación es muy puntual. Para muchos puede ser conceptos nuevos, para otros ya son conceptos que han venido trabajando desde hace muchos años. Y bueno, definiciones. Ha sido siempre yo diría que hasta ha levantado un poco de polémica, ¿verdad? El tema de las definiciones, qué es y qué no son las cosas, ¿verdad? Entonces, después de todo este tiempo, yo he tratado de simplificar los conceptos y que se genere, digamos, una visión más orientada al paciente como, como el cliente y no nosotros como prestadores de servicio. En cualquier caso, la definición que yo suelo compartir habla de que los viajes médicos, y ya les voy a explicar por qué yo en lo particular hablo de viajes médicos, se realizan cuando una persona se traslada de un lugar o ciudad de residencia para realizar un tratamiento, procedimiento, cirugía, operación, terapia o programa para mejorar su condición médica o de salud. Y aquí hay tal vez dos o tres elementos que a mí me gustaría destacar, y ya lo van a ver al final. Perdón, Verónica, yo tengo que admitir por mi rol ahora, usted sigue admitiendo. Yo lo sigo, sí, no se preocupe. Ok, sí, ok, listo. Entonces, ha habido un debate de si para que ocurra el turismo médico, el turismo de bienestar, los viajes médicos, necesariamente tiene que utilizarse un pasaporte. Y por la experiencia que yo he ido acumulando a lo largo de todos estos años, les puedo decir que nosotros hemos estado muy enfocados en pacientes o clientes internacionales cuando realmente hay una necesidad en nuestros propios países, inclusive en nuestras propias ciudades. Tal vez San José es una ciudad muy pequeñita, si uno lo compara, por ejemplo, con Bogotá, con México, ¿verdad? Solo ya esas ciudades tienen una dinámica de pacientes que lo que están buscando es, en algunos casos, una cirugía o un procedimiento o una terapia para tener acceso a una mejora en su condición médica o de salud. Entonces, ya para puntualizar solo con este concepto, creo que hay un paciente local, un paciente doméstico y finalmente un paciente internacional, e inclusive hay pacientes nacionales que viajan al exterior a realizarse algún tipo de tratamiento. Y vean que acá yo no, yo reconozco que estamos hablando de tratamientos, procedimientos, cirugía. Hace muchos años realmente hubo mucho énfasis de la parte hospitalaria y médica, ¿verdad? Pero con el pasar de los tiempos se ha entendido que las personas están buscando realmente una mejoría en su condición de salud en general. Difícil también los números para aquellos tal vez que están tratando de ver si aquí hay una oportunidad de negocio o cómo está el mercado. Los números han sido muy complicados de consolidar a nivel internacional, pero bueno, la pandemia vino inclusive a generar un vacío, ¿verdad? En cuanto a la parte de estadística, porque no podíamos viajar. En cualquier caso, varias fuentes, Medical Tourism Association, varios blogs, algunas consultoras importantes como McKinsey, Deloitte, han tratado de dimensionar de qué estamos hablando.
Y bueno, en resumidas cuentas, aquí les traje algunas estadísticas que no están actualizadas y no necesariamente reflejan la realidad completa, por lo difícil que es la consecución de la estadística. Pero en cualquier caso, hay cerca de 46 países y más de 150 ciudades que están realmente tratando de posicionarse o ser referentes como destino de salud. América Latina ya tiene varios países: Panamá, República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Guatemala, Brasil. Son países que han buscado tener una presencia como destino a nivel internacional, pero también sus ciudades. Es curioso cuando uno habla con México, y en México está Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco. Entonces, hay una necesidad, un deseo de querer posicionarse a nivel internacional como un destino de salud. Difícil también estimar cuántos pacientes se movilizan por razones de salud o médicas, pero bueno, algunas cifras yo creo que es muchísimo más. Internacionalmente hablan de 11 millones de pacientes y un crecimiento antes de pandemia de cercano al 25% anual. La facturación es realmente importante, solo los gastos del paciente, pero cuando uno toma toda la industria, es una industria, hace poco leí un estudio que hablaba de 4.4 trillones de dólares. Realmente es una industria global, el tema de salud. Ahora, de nuevo, ¿por qué yo hablo de viajes médicos? Porque, y en viajes médicos entiendo que está el turismo médico, el turismo de salud, el turismo de bienestar y el turismo dental. Y ahora les voy a explicar conceptualmente por qué yo los separo. Pero en términos generales, son especialistas, tratamientos, terapias totalmente diferentes, al igual que sus profesionales y las instalaciones en las que se puede o no realizar un tratamiento en particular. Entonces, yo sí he tenido, sobre todo en la parte de turismo médico, siempre he tenido mis reservas. Varias encuestas se le han hecho a muchos pacientes, y diría que también hasta en turismo de salud, donde ha sido predominante la palabra turismo, como que si fuera un argumento importante para el paciente para tomar la decisión de viajar. El paciente que tiene una condición de salud compleja, posiblemente lo que necesita, lo que quiere y lo que anhela es resolver su situación de salud. Posiblemente en turismo de bienestar y en turismo dental varía sustancialmente, porque sí hay un anhelo de conocer el destino, pero turismo se ha relacionado básicamente con actividades recreativas y no podemos olvidarnos que en cualquiera de los casos el paciente está buscando una solución a un problema de salud. Entonces, rápidamente, para poderlos un poco distinguir, en turismo médico, evidentemente ha habido un gran boom en la parte estética y electivos, tratamientos como cirugía plástica, han cobrado mucha importancia porque no están cubiertos en la mayoría por seguros médicos en Estados Unidos. Entonces, ese ha sido un movimiento muy importante de los pacientes internacionales que han buscado tratamientos ambulatorios de bajo riesgo. Algunos incluyen emergencias, otros también incluyen alta complejidad, cáncer, trasplantes, cirugía. Lo cierto del caso es que estas son especialidades médicas reconocidas, como plástica, ortopedia, oftalmología, cirugía bariátrica. En fin, aquí está todo como conocemos la parte médica, ¿verdad? Pero intervienen hospitales, clínicas y centros médicos muy especializados. Y obviamente también profesionales como doctores, médicos y sobre todo los especialistas. Este es un caso muy concreto de un centro en México que está ofreciendo
operaciones o intervenciones ortopédicas en México. Entonces, ellos evidentemente, vean qué curioso, cómo un centro como este, dentro de su propuesta de valor, realmente está una palmera. Y ahí es donde yo particularmente trato de que entendamos que el paciente internacional realmente va a viajar allí, no por la palmera, es porque tiene una complicación, un dolor, una situación crítica, ¿verdad? Con él, en algunos casos. Turismo de salud, bueno, aquí nos hemos encontrado muchas condiciones de parte del paciente y especialmente en este momento estoy trabajando con una clínica en Tijuana especializada en adictos, intoxicados y personas que tienen ya problemas mentales muy importantes. Programas como estos en Estados Unidos son realmente muy costosos y además tienen un tema legal importante. Hay programas como pérdida de peso no invasiva, ya le voy a mostrar un ejemplo. Hay terapia de sueño, terapia del dolor. Aquí hay centros bastante especializados para atender estas necesidades y también hay otra serie de profesionales como psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, terapeutas, instructores calificados. Un ejemplo, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Phuket, especialmente en Tailandia, ha ido desarrollando con el pasar del tiempo, es como un hub para pérdida de peso, ¿verdad? Es lo que se conocen como los Weight Loss Bootcamp o los campamentos de pérdida acelerada de peso. Aquí básicamente lo que interviene son psicólogos, nutricionistas, instructores físicos para personas que no quieren ir a una cirugía, que no tienen obesidad mórbida, pero en cualquier caso tienen un sobrepeso importante y ellos quieren sentirse mejor. Entonces viajan hasta Tailandia para estar 15 días en este retiro, en posiblemente un hotel, y a ellos ahí aprenden un poco a cómo vivir nuevos hábitos de vida, de alimentación, pero se regresan a casa con 10, 12, 13, 15 kilos menos sin necesidad de haber sido operados como tal. Ahora, turismo de bienestar también es bastante amplio. Costa Rica, al menos, ha hecho un gran esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la parte de spa. Hay yoga retreat en Costa Rica. Hay grupos completos que están viajando para meditación y muchos temas de renovación del ser. Hay una empresa muy interesante en México que está movilizando pacientes a ciertos puntos energéticos y ahí se hacen ciertas terapias y ciertas alternativas que a los pacientes o a las personas les está funcionando. Obviamente aquí también hay centros especializados, perdón, me equivoqué allí, hoteles, se han posicionado mucho en esta área y aquí hay muchos profesionales, esteticistas, instructores de yoga, personal trainer, hay muchas personas que están o profesionales que están prestando este tipo de servicio. Este es un caso muy particular en Costa Rica, como va en el portafolio de productos de ellos o de servicios. Comienza con el arte de descansar, sanación emocional, ahí está lo que les decía, el Fitness Reboot y Fat Burning, y hay una serie de programas que ellos desarrollan para personas que están con una condición particular a nivel anímico, emocional, y pueden venir a Costa Rica durante 10 días, pero como este es un ejemplo en Costa Rica, lo hay en muchas partes también. Y ya el turismo dental es otra variante de estos viajes médicos que se realizan, al menos en Costa Rica. La Cámara ha sostenido que cerca del 50% o más de los pacientes internacionales que llegan al país vienen por tratamientos dentales. Como saben, aquí ya básicamente estamos hablando de odontología cosmética, restaurativa, es de bajo riesgo, ambulatorio, es de alta demanda porque no están cubiertas por seguro. Aquí entran centros y clínicas dentales con muchísima especialidad y entran odontólogos, cirujanos maxilofaciales y todos sus equipos. Este es un ejemplo de una clínica dental en República Dominicana que está ofreciendo implantes dentales a los pacientes internacionales. Entonces, la idea es que se pueda visualizar que el paciente, la persona, está buscando alternativas a nivel internacional para
satisfacer su necesidad médica o de salud. Y finalmente, yo lo que les quería comentar, se lo mencioné inicialmente, es el tipo de pacientes. Yo me he encontrado con muchos casos donde el paciente nuestro, el paciente nacional, voy a hablar de Costa Rica, un paciente costarricense viaja a Estados Unidos porque aquí no tenemos la tecnología, no tenemos los especialistas o no tenemos la técnica. Durante muchos años, Costa Rica fue uno de los grandes exportadores de pacientes, parejas, porque aquí la inseminación, la fertilidad o los tratamientos para la fertilidad no eran legales y los pacientes costarricenses viajaban, por ejemplo, a Panamá, Colombia o Estados Unidos a hacer sus procedimientos. En este caso, hay nacionales que salen fuera del país. Y eso es lo que nosotros generalmente estamos buscando, el paciente internacional que no vive en el país, pero que viene o que desea venir a nuestros países, pero también está el doméstico. En un país tan pequeño como Costa Rica, hay una ciudad muy cercana que se llama Guapiles, y hay muchas personas de esa ciudad que viajan todos los días a San José a buscar acceso a servicios médicos, porque en su ciudad de residencia, sobre todo en la parte rural, hay mucha falta de especialistas. Y está pasando con Chiapas y México, por ejemplo, que se mueve mucho allí. Y se ocurre también entre Antigua Guatemala y Guatemala. Y así esta dinámica generalmente se está dando en todos nuestros países. Y finalmente el paciente local, el que vive en nuestra ciudad, también está ávido de buscar soluciones. Y para ya resumirles, a pesar de que uno puede segmentar, digamos, la industria, al final tenemos millones de pacientes en el mundo con un mismo deseo y anhelo: estar bien, sentirse bien y lucir bien. Eso básicamente resume un poco lo que puede ser la industria a nivel general. Yo lo quise hacer de manera básicamente introductoria. Y bueno, las preguntas están... estoy listo para responder cualquier pregunta que ustedes tengan bien, básicamente. Verónica. Muchísimas gracias, Andy. No, pues excelente, clarísimo nos ha quedado tu participación. La verdad que a veces en la industria, el turismo como tal, pues se tiende a mezclar, se tienden a mezclar los diferentes clientes y me pareció excelente esta aclaración que has hecho para el sector, el nicho de mercado, ¿no? Y también nos ayuda tanto a los hoteleros como a las agencias de viajes a ver qué segmento es el que nosotros podemos llegar a buscar, ¿no? Y cómo tratar de negociar con las diferentes clínicas. Muchísimas gracias. No sé si alguien de los que están presentes desea hacerle alguna pregunta. Puede levantar la mano, sino para que continuemos con IRLive. Don Joel Ríos, ¿será que quiere hablar o es el perrito que está ahí? Usted lo puede poner mute a todos, ¿verdad? Sí, también. Ya lo puse porque me parece que sí, es que, bueno, entonces vamos a darle el paso a IRLive. Dame para buscar. ¿Me ayudas a compartir pantalla? Sí. Listo. Vamos a ver. Este acercamiento al turismo de salud, yo lo he llamado el turismo de salud y el wellness, cómo se relacionan. Durante mucho tiempo, quiero hacer un descargo, desde nuestro punto de vista, desde lo que hemos trabajado. Hemos estado mucho tiempo en el tema del wellness y cómo el wellness, hemos visto cómo el wellness rechaza el segmento de turismo de salud. Entonces, hoy lo que quiero hacer es un poco de aclaración, de explicación de términos y mostrarles desde dónde se están
uniendo el turismo de salud y el wellness para que veamos que podemos trabajar de la mano. Vamos a ver. Ok. El turismo wellness o de bienestar. Vamos a hablar de conceptos inicialmente. El turismo wellness a nivel internacional lo que está haciendo es una conexión entre mente, cuerpo y alma. El Instituto Wellness lo que define es que son aquellos viajes motivados por la intención de mejorar y mantener el bienestar personal. Vamos a ver, el wellness se ha enfocado muchísimo en el tema espiritual, en el tema de conexión espíritu-cuerpo, ¿sí? Los actores del sector wellness son los hoteles, las aerolíneas, las empresas de transportes, agencias de viajes especializadas, tour operadores, y el ente rector del turismo wellness es el gobierno en temas de turismo. O sea, en Costa Rica es el ICT. Trabajamos con terapeutas alternativos, con coach, con chefs que se enfocan en la alimentación saludable y muchos otros profesionales. En el tema de wellness no estamos trabajando específicamente con profesionales de la salud, más allá de fisioterapeutas o osteópatas o personas que hacen masajes en el tema de spa. El enfoque del sector wellness ha sido el spa, el termalismo, la yoga, la meditación, terapias alternativas. En estas terapias alternativas hay muchísimas que tienen asidero científico y otras que no. Entonces, ahí están, pero caben en este mundo del wellness. La alimentación saludable, que es saludable, desde el wellness, esa alimentación muy ligada a la naturaleza, ¿sí? Ahora vemos desde otro punto de vista. Se concentra en que las personas descansen e inicien conexiones espirituales y emocionales. Es una palabra de moda y ahora todo lo validan con el apellido wellness. Resulta que ahora hay gimnasios, salones de belleza, refrescos, todo tiene el apellido wellness. Entonces, todo lo que tiene wellness creemos que es saludable. Se ha vuelto un tema de comercialización, de mercadeo. Ok, vamos con el turismo de salud. El turismo de salud o turismo médico hace referencia al viaje con fines médicos que realiza una persona hacia otro país o estado. Esta actividad comprende la atención médica en la salud física y mental. Cuando hablamos de atención médica, estamos hablando de profesionales en medicina. Los actores de salud, los actores del sector turismo de salud son hoteles y casas de recuperación, aerolíneas, empresas de transporte, agencias de viajes especializadas, tour operadores, pero aquí vemos que cambia el ente rector, porque el ente rector en cada país, en el otro vimos que era el ente rector era de turismo, en este tema es el ente rector en salud. ¿Por qué? Porque hay profesionales de la salud. Esa es una diferencia entre el wellness y el turismo de salud. Y el turismo de salud también se rige por algunas políticas, decretos que hay en materia de turismo. Siempre en el turismo de salud hay profesionales de la salud en todas las disciplinas. El enfoque del turismo de salud se ha venido dando en tratamientos médicos en hospitales y clínicas especializadas en servicios médicos, odontología, cirugía plástica, cirugía oftalmológica, tratamientos médicos de toda índole, especialmente motivados por la calidad versus el costo de los servicios. La gente se ve muy motivada a viajar de su lugar de residencia a otro lugar porque va a encontrar calidad en el servicio médico y buen precio a su capacidad económica, ¿no? En estos conceptos vamos a ver un tema que muchos de ustedes deben conocer, que es el well-being. El well-being se define como un estado de satisfacción y tranquilidad que presenta una persona gracias a buenas condiciones físicas y mentales. Se dice que el well-being es como el remasterizado del wellness, ¿sí? Pero
En el enfoque de salud se utiliza mucho el well-being. ¿Cuál es el enfoque que tiene el well-being? La salud mental, el anti-aging, que no involucra cirugía, sí técnicas biotecnológicas, como por ejemplo, no sé, ahora está de moda el alargamiento de los telómeros para evitar el envejecimiento de las personas. Y hay muchísima investigación ahí. Las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes o degenerativas. Las clínicas que trabajan el tema del well-being son clínicas que no son clínicas, no incluyen áreas de cirugía, ni áreas de urgencia, ni áreas que tengan que ver con ¿cómo se llama esto? Con morgues. O sea, no tienen lo que tienen los hospitales normales, sino que son más enfocados a hoteles 5 estrellas. Trabajan programas y técnicas con base científica, médica y están regidos por el sistema de salud del país. Programas de mediana y larga duración. Eso quiere decir que lo que normalmente se toman son programas de 15 días, 30 días y un poco más allá, dependiendo de capacidad de cambios de estilo de vida para que la persona encuentre equilibrio, no medicamentos. Se trabaja poco el tema de medicamentos y sí a la suplementación, porque este tipo de medicina que se trabaja aquí tiene que ver con la bioquímica y la alimentación del ser humano. Busca la raíz de la enfermedad para realizar un abordaje integrativo. Actores del sector turismo de salud Wellbeing, Clínica Wellbeing o Wellness Clinic. Se ha utilizado el Wellness Clinic porque es un término que, como dijimos, es mercadológicamente más conocido. Entonces, muchas clínicas a nivel mundial han decidido ponerse el apellido Wellness para poder que sean reconocidas, ¿sí? Trabajan las aerolíneas, las empresas de transporte, las agencias de viajes especializadas, los turoperadores. El ente rector sigue siendo el ente rector de la salud y algunas políticas en temas de turismo. Y sí o sí trabajan profesionales de la salud en todas sus disciplinas, especializados en medicina integrativa o funcional. Por ejemplo, si es un ortopedista, por decir algo, tiene que ser especializado en medicina integrativa. Entonces, lo que va a ver es el reumatismo desde la medicina integrativa y que se trabaja mucho con el tema de alimentación, de suplementación y de cambios de estilo de vida. Ya cuando este paciente requiere una cirugía porque resulta que el problema de rodilla es porque tiene una lesión o cualquier cosa, eso ya es otro tipo de medicina. Estamos hablando de enfermedades que tienen origen autoinmune, enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas. El well-being versus wellness. El well-being se utiliza en el sector de salud, se enfoca más en conseguir buenas condiciones físicas y mentales, con abordaje integral de mediana y larga duración, cambio de estilo de vida para recuperar la salud. El wellness se utiliza más en el sector turismo y se enfoca más en el área de bienestar a través del equilibrio, el descanso y la conexión con el área espiritual. El well-being va más allá, es mucho más médico y es medicina integrativa o funcional, y el wellness se utiliza más en el sector de turismo, donde recibimos estos pasajeros, estos visitantes que quieren de verdad descansar, hacer una conexión, por ejemplo, quieren estar haciendo yoga, meditación, y esto es una puerta de entrada para ellos encontrarse y verse y decidir tomar otro tipo de programas. Entonces, el wellness es el primer paso, el well-being es el segundo paso. Y ahí en el well-being es donde está el turismo de salud. Ok, turismo de salud o well-being. Hay algunas clínicas a nivel mundial, hay un pequeño problema. El well-being, como se está trabajando en estas clínicas, son clínicas que realmente tienen un alto costo,
porque las personas van a internarse 15, 30 días o más de esto. Son clínicas que se especializan, por ejemplo, hay clínicas Wellbeing en salud mental, hay clínicas Wellbeing para el tema de anti-aging, hay clínicas Wellbeing para enfermedades crónicas. Entonces, cada clínica se va especializando. Hay clínicas en España, en Estados Unidos hay muchísimas. Esto es solo un ejemplo, no es que estas sean todas, es que son solo un ejemplo. En México, en Costa Rica estamos tratando de aperturar una, en Italia y en Irak, increíble porque uno diría, Oriente Medio, pues sí, ahí hay clínica Wellbeing y hay muchísimo auge en este tema. Esto es la imagen de una clínica Wellbeing que se está abriendo en México, en Isla Mujeres. Están en este momento en construcción. Esto es el tipo de medicina que se está vislumbrando para el futuro. Entonces, las personas aquí vienen a tener una larga estadía. En este lugar específicamente, las personas pueden comprar apartamento, pueden estar en medianas y largas estadías también. Y la clínica, todo el tiempo ellos pueden accesar a la clínica para sus procesos de salud. Tienen restaurantes y tienen todas las comodidades de vida que puedan tener en el tema de bienestar. En las clínicas Wellbeing no se ve esto que estamos viendo aquí, que es un ambiente netamente médico, sino que se ve lo que vemos aquí, a un ladito. Son habitaciones más de hotel 5 estrellas. Las personas son habitaciones que normalmente tienen alta tecnología, que te leen el estado de ánimo, que te inyectan aromaterapia según el estado de ánimo que ellos leyeron que tenés. Y tienen cromoterapia y tienen otra cantidad de tecnologías. El turismo de salud Wellbeing es una medicina personalizada. Es una medicina personalizada, rompe paradigmas de la medicina tradicional. De hecho, en la medicina Wellbeing, que es aplicada por médicos y profesionales de la salud, muchas veces tienen diferencias con los médicos tradicionales. Atrás hay muchísima investigación y requiere especialización. No cualquier médico trabaja en este tipo de clínicas porque tiene que ser especializado en medicina integrativa y funcional. Y son lugares de altísima tecnología. Espérenme, ok. Mi presentación era cortitita. Aquí está mi contacto por si les interesa y cualquier pregunta, aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, Irlay, de verdad, excelente tu presentación también. No sé si alguien en la sala tendrá alguna pregunta para Irlay en este momento, que nos levante la manita. No, pues le damos el pase al señor Alejandro Cambiaso de República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes. En breve, si me puede compartir, por favor, para poder pasar la presentación. Con mucho gusto. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Definitivamente hemos podido compartir dos presentaciones previas, tanto por Irlay como por Andy, que nos brindan una orientación bastante específica de lo que es el turismo de salud y de lo que es el turismo de bienestar. En adición a los datos que han presentado, que entiendo que han sido muy concretos y buenos, voy a compartir otros conceptos, porque definitivamente no hay, al igual que definiciones matemáticas tajantes, en el caso del turismo de salud,
y el turismo de bienestar, definiciones que nos permitan tener un unificado en todas partes del mundo en lo que se refiere el turismo de salud. En este sentido, el turismo de salud es viajar a otro país o a otra región para el cuidado de la salud. Generalmente se viene vinculado a lo que son tratamientos médicos, dentales y estéticos. Y sin duda es el resultado directo de la globalización de los servicios de salud, o sea que es un acto planificado. Pero quiero hacer una diferencia en lo que respecta al turismo de salud, sobre todo lo que es la medicina turística, en términos de que la medicina turística son todos aquellos turistas que nos acompañan en cualquier país y vienen a disfrutar de nuestras playas, gastronomía, etcétera. Pero en ese viaje les surge algún tipo de situación que requiere de que reciban servicios tanto prehospitalarios como hospitalarios, pero de forma reactiva, no de una forma planificada. O sea que el turismo de salud involucra planificación, viajar de un destino a otro, que el motivo del viaje es el cuidado de salud, mientras que la medicina turística implica aquellos turistas que vienen a visitarnos y les surge una complicación médica por lo que requieren un servicio. Ya el turismo de bienestar o de well-being también implica, al igual que el turismo de salud, que la persona se desplace, pero que el motivo sea tratamientos de wellness, ya sean los mencionados anteriormente vinculados a medicina natural, spa, yoga, senderismo, entre otros. En ese sentido, es importante conocer la cadena de valor del turismo médico y que abarca no solo lo tradicional que pensamos, que es el paciente, el avión y el hospital, sino también lo que son seguros de viajeros, seguros internacionales, facilitadores a médicos, agencias de viajes, turoperadores, la atención también dental, el wellness, pero también laboratorios clínicos, farmacéuticos, tours, excursiones, hoteles, centros de recuperación, pero también un elemento importante es la educación, la investigación y sobre todo también la gran relevancia de las alianzas público-privadas que nos permiten desarrollar no solamente lo vinculado a la regulación, sino también a la promoción e incentivos fiscales que hagan atractivo invertir en este sector. Y también las entidades que están vinculadas al sector financiero y la inversión. Esto y entender esta cadena de valor es sumamente importante, sobre todo a la hora de cuando tomamos la decisión hasta de realizar un evento en el cual queremos no solamente promocionar un destino y que se hayan tours por los diferentes centros de salud, sino más bien también a que en adición a que sean atractivos porque hay nuevo conocimiento y nuevas estrategias, sino también de que se puedan realizar negocios que sean interesantes y de que en conjunto tengamos la visión de comenzar a posicionar el destino Latinoamérica. Vemos que con mucha frecuencia aquellos pacientes de nuestros respectivos países que tienen seguro internacional optan por viajar a Estados Unidos o en algunos casos algunos destinos inclusive de Europa. Y esto está muy bien definitivamente porque tiene que haber libertad de elección, pero creo que es de suma importancia que comencemos a desarrollar esfuerzos colaborativos, parte del por qué nace la TAM Salud, en miras de que trabajemos también para desarrollar nuevas ofertas, tanto del sector asegurador, entre otros, que nos permitan también que cuando nuestros pacientes decidan viajar fuera de nuestro territorio, consideren otros países latinoamericanos para hacer este tipo de viajes. El turismo médico es un mercado global importante. Depende de cuál es el lugar donde busquemos la información, vamos a ver la cifra. En el caso de Patient Beyond Borders, vemos que se habla, cuando hablamos específicamente de la parte médica, de entre 74 y 92 mil millones de dólares. Y hablamos de un mercado de aproximadamente 21 o 26 millones de pacientes con un gasto promedio de 3.500 dólares. Alrededor de 2.2 millones de norteamericanos viajan fuera de su país para buscar turismo médico cada año. Definitivamente, estas son cifras prepandémicas. Posterior a la pandemia, el mercado cambió mucho. También el perfil del usuario del turismo médico. Usualmente pacientes que viajaban anteriormente para reemplazos articulares o pacientes de una población mayor, pero vimos durante la pandemia cómo había una migración y veíamos pacientes más jóvenes viajando sobre todo y más para tratamientos vinculados a estética, a la parte dental, lo que se produjo esta migración. Veíamos más pacientes también, sobre todo en el caso de República Dominicana, de dominicanos ausentes, y un mercado que era muy afluente como el de las islas del Caribe, lo vimos disminuido, pero ya ha comenzado a florecer por razones que voy a explicar un poquito más adelante.
Es un momento importante, como hemos explicado anteriormente, que cuando vemos las cifras de la Medical Tourism Association difieren un poco de la cifras de Patient Beyond Borders. En este sentido son cifras un poco más optimistas. Hablan ya de un mercado de la parte médica de 100,000 millones de dólares en ventas y que generan alrededor del 2.5% de viajes por avión, y que gran mayoría de estos pacientes viajan acompañados y que gastan entre 6 y 8 veces más que un turista promedio. Pero cuando nos vamos a la encuesta de los turistas de salud, vemos que el 64% de los pacientes que viajó fuera de los Estados Unidos lo hizo sin un seguro médico, y cerca de un 70% de los pacientes calificó su experiencia como excelente. Y un 85% de los pacientes que hicieron turismo médico entendieron que recibieron un trato más cálido, más personalizado que la atención que reciben en Estados Unidos. Teniendo en consideración que más de 40 millones de norteamericanos no tienen seguro médico y alrededor de 120 millones no tienen seguro ni acceso a salud dental de primera. En este sentido, y al igual que en todas las demás industrias, existe un ranking que es el Medical Tourism Index, que nos permite ver el posicionamiento de los diferentes países en esta industria. Pero al entender este ranking es importante que hay que analizarlo desde la perspectiva de los pacientes norteamericanos y que tomen en consideración a la hora de elegir un destino. Para esto, tienen múltiples variables, pero siendo la más importante y la que tiene más peso específico, 3. ¿Cuál es el entorno de este país? ¿Cuál es la industria de turismo médico de dicha nación? Y la calidad y la seguridad de los servicios de salud. Entre estos 3 subíndices, cuando vemos un conglomerado de 46 países, vemos en primer lugar que en la región del Caribe el país puntero es República Dominicana. Sin embargo, en la región de Latinoamérica, el país que salió mejor posicionado fue Costa Rica. Y siguiendo a Costa Rica, que salió República Dominicana. Y posterior, países que tienen una industria mucho más grande que estos países, ya vemos otros destinos, dentro de los cuales se encuentran, como podemos ver en el ranking, también México, Argentina, etc. A nivel mundial, el país, República Dominicana, salió en el ranking número 19 y Costa Rica salió con una posición bastante privilegiada en el top 10, ya en 7º lugar. Y sobre todo cuando analizamos un poquito más a fondo, ¿por qué? Sí, la verdad que Costa Rica tiene una buena oferta de salud, pero no necesariamente tiene inversiones millonarias en temas de salud. Pero lo que ha marcado la diferencia, sin duda, es, en primer lugar, centros acreditados internacionalmente, sobre todo también un país que tiene una calidez humana importante, el tema vinculado a la paz social, con presentar un ejército, y todo esto resulta súper atractivo para pacientes tanto norteamericanos como canadienses, en términos no solo de su experiencia médica, sino de cultura, de seguridad y de paz social. Cuando nos vamos a las cifras, hay pocas cifras en wellness, aunque sabemos que es un sector que es 5 o 6 veces más grande que el sector del turismo médico, pero me refiero en República Dominicana al menos. Hicimos un estudio que publicamos en el 2019 de la mano del Consejo Nacional de Competitividad y realizando encuestas a más de 200 personas, incluyendo también en estas a presidente, vicepresidente de la República, a ministerios de turismo, de salud, entre otras, y sobre todo los principales prestadores de servicios de salud, pero también el sector asegurador, facilitadores médicos y otros destinos, inclusive para poder hacer un benchmark. Y en primer lugar, en ese momento, pudimos percatarnos de que en el país se veían alrededor de 117,275 pacientes internacionales al año. Esto es solo por concepto de turismo médico, dentro de los cuales un poquito menos de 50,000 eran por concepto de turismo de salud y, como le expliqué anteriormente, 69,000 por concepto de medicina turística. Sobre todo viendo pacientes que eran dominicanos ausentes de las islas del Caribe, norteamericanos y canadienses. El gasto promedio en este sentido fue un poco más alto que el gasto promedio general, hablamos de $7,500, y esto produjo un ingreso, una derrama económica en el país de alrededor de 13,305 millones de pesos dominicanos, que son un equivalente a alrededor de 275 millones de dólares, solamente la parte de turismo médico. Los servicios más demandados pudimos ver que eran los odontológicos, la cirugía plástica, ortopedia, los cardiovasculares, tratamientos oncológicos, infertilidad, pérdida de peso, evaluaciones preventivas y también tratamientos vinculados a la salud visual y a la urología. Y en nuestro país, sobre todo en 5 puntos, en Santo Domingo, Punta Cana, Santiago, Puerto Plata y La Romana. La experiencia de los turistas de salud en sentido general fue consistentemente entre excelente y muy buena.
y los pacientes definitivamente están dispuestos a recomendar el destino. Definitivamente también pudimos encontrar oportunidades de mejora vinculados a los procesos de certificación y acreditación internacional, a programas de cirugía segura, de prevención de infecciones intrahospitalarias y sobre todo también de fortalecimiento de lo que es la promoción. Ahora, es importante entender por qué el turismo médico es un sector estratégico para un país. Y en primer lugar, el turismo médico fortalece la medicina local, sobre todo por las prestaciones que se requieren y en primer lugar, la importancia que se le da a que los médicos estén colegiados por su colegio médico, por su respectiva sociedad especializada y después de cumplir todos estos estándares locales, que se aspiren a obtener certificaciones y acreditaciones internacionales y a desarrollar lo que es una competencia en base a la calidad y a los resultados. En ese sentido, también favorece que se creen nuevos hospitales, consultorios y equipos, captando inversión extranjera directa, inversión local y también divisas, y favoreciendo lo que es la transformación de la tecnología, de conocimientos, pero sobre todo empleos bien remunerados y revirtiendo la importante fuga de cerebro, pero también generando encadenamientos productivos entre los sectores como el salud, turístico, económico, construcción, entre otros. En República Dominicana, cuando hicimos un análisis de la industria, pudimos observar que teníamos 10 principales retos, que van desde tener un marco regulatorio de incentivos. Sin embargo, en el país, en diciembre del año pasado, se hizo el primer decreto de turismo médico por el presidente de la República, Luis Abinader, en términos de importantizar el sector y fomentar las sinergias estratégicas entre el Ministerio de Turismo y el de Salud para desarrollar la planificación estratégica. En adición, como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, favorecimos a que hubieran regulaciones especiales que nos brindaran incentivos para el sector turismo de salud y la inversión en este sector. Tenemos una ley de incentivos turísticos que se llama Confotur, lo que ha hecho que en nuestro país tengamos más de 85,000 habitaciones hoteleras, porque se brindan facilidades fiscales, de exenciones fiscales de hasta 15 años para la construcción de hoteles y otra infraestructura vital para el turismo, ya que es nuestra principal fuente de empleos y de riquezas en República Dominicana. Y de igual manera, como el turismo médico, y hay una estrategia de diversificar la cartera turística, logramos una resolución que también nos brinda facilidades especiales para el desarrollo de centros que se vinculen a la medicina turística, al turismo médico y que aporten nuevas tecnologías, sobre todo en territorios donde no haya una buena oferta médica. En segundo lugar, vimos como un reto también continuar desarrollando centros de salud y bienestar, pero bajo estándares internacionales, todo lo vinculado a la transformación digital del sector salud, o sea, llámese la portabilidad médica, recursos humanos de primera calidad y sobre todo la promoción del destino y continuar fortaleciendo lo que es el potencial de inversión, aunque hemos desarrollado estas sinergias que tienen un gran valor competitivo frente a otros destinos. Y sobre todo también continuar fomentando lo que son los idiomas extranjeros y esa importante alianza público-privada que es lo que permite el desarrollo de un destino. Es de suma importancia que podamos dividir la planificación estratégica de un centro de la planificación estratégica de un país. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el sector prestador, como el sector asegurador, como el sector regulador, como el sector farmacéutico, entre otros. Y es importante a la hora de elaborar mensajes, saber qué mensajes le vamos a brindar a cada uno de estos sectores. Ya cuando estamos estableciendo una planificación estratégica, contar con un departamento internacional es de suma importancia para poder llevar a cabo todos los procesos técnicos, logísticos e idiomáticos, pero también con un compromiso a la calidad y a la excelencia. Sobre todo también, y recalco, en la transformación digital en salud, todo lo que es marketing digital, todo lo que son portales interactivos y tener la información en el idioma del paciente y poder tener acceso para la continuidad de la atención con telemedicina resulta crucial. De igual forma, los programas de prevención de infecciones y protocolos robustos, volvemos a acreditación y certificación internacional, pero también a los contratos con los seguros internacionales y de viajeros, y sobre todo también con la figura de lo que son los turoperadores especializados, los TPAs, los facilitadores a médicos, y sobre todo previo a desarrollar, tener una muy buena asesoría, sobre todo en términos legales y en términos también logísticos, y también desarrollar una estrategia de resolución de conflictos. No ha resultado de gran utilidad utilizar la cláusula arbitral, porque en primer lugar se fija, sobre todo cuando tenemos contratos con prestadores de diferentes países, si surge un conflicto al lugar donde se va a dirimir. Y esto también protege la marca país y protege a los profesionales y los centros porque incluyen un formato que garantiza la confidencialidad de la información.
O sea que definitivamente el arbitraje y la cláusula arbitral juegan un papel de gran importancia dentro de los escudos legales considerados como buenas prácticas. Ahora ya cuando nos vamos a la planificación estratégica país, en nuestro caso nos pusimos a estudiar la experiencia de 12, 15 países y adaptada a nuestra realidad, de nuestra situación geográfica, idioma, entre otros, entendemos que aparte de afrontar los retos que describí anteriormente, debemos de reforzar las alianzas público-privadas, el concepto de Health City o de ciudades saludables, estrategias agresivas para captar nuevo talento, sello de calidad local en adición a acreditación internacional, la guía de destino de salud y bienestar que la Asociación Dominicana de Turismo de Salud ha trabajado de la mano en conjunto con la Medical Tourism Association y también con una agencia de promoción especializada local, AF Comunicación Estratégica, lo que nos ha permitido poder englobar en un documento sencillo los principales prestadores de servicios de salud y responder las principales preguntas que tienen los distintos turistas de salud. Y también hemos propuesto el desarrollo de un Consejo Nacional de Turismo de Salud y hemos propuesto ya una Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo la salud como parte de la marca país. Aquí pueden ver la tercera edición de la Dominican Republic Health and Wellness Destination Guide. Le vamos a permitir, bueno, en la presentación con este QR code la pueden download o la pueden bajar y ahí pueden ver toda la información de por qué República Dominicana es un destino de salud y cuáles son los centros que estamos ofertando este tipo de servicios. Y también quería hacer un comentario rápido. Inmersos en la pandemia, nos vimos atentados todo lo que es el crecimiento económico de República Dominicana y su principal industria, que es el turismo. Y tuvimos la flexibilidad de desarrollar un plan de asistencia de turismo seguro que bajo alianza público-privada, el Seguro del Estado, Seguro de Reservas, el Banco de Reservas, el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles del país, desarrollamos un seguro médico para los turistas. Todos los turistas que vinieron al país, o 400,000 turistas, gratis le dimos un seguro médico hasta $10,000 para situaciones de urgencia, de emergencia, que incluye inclusive el COVID-19. Esto nos permitió, y no en la red pública, sino en la red privada y en la red premium del país, cubriendo hasta gastos de prolongación de la estadía, de transporte médico de emergencia, de cambio de vuelo, de pérdida de equipaje, entre otros. Entre esto y las estrategias de bioseguridad y la apertura temprana que pudimos exhibir trabajando en conjunto el sector salud y el sector turístico, tuvimos el reconocimiento hace unos meses de ser el país que tuvo la mejor recuperación turística durante el COVID del mundo. Este reconocimiento nos fue otorgado por la Organización Mundial del Turismo. Y sin duda, deja dicho de forma contundente que no puede haber un destino seguro si no se toma en consideración lo que es la salud y de que tenemos que fortalecer nuestra oferta de salud, no solo por nuestra población local, sino también por el mundo globalizado en que vivimos y para ser un destino más competitivo. Quiero ya terminar la presentación haciendo algunos de los nuevos proyectos que estamos desarrollando en cuanto a turismo de salud. Aquí pueden ver uno que se llama WellMed, donde tenemos una torre de hotel, una torre de centros de salud, torre de parqueo, donde van a haber consultorios médicos, centros de salud, centros de bienestar, con una inversión sobre los $100 millones. Aquí pueden ver otros 2 centros con concepto de microhospitales, tecnología de punta, telemedicina, y otro concepto también de torre hospitalaria, junto con hotel, junto con centro de bienestar, que también está en la ciudad de Santiago, a solo 5 minutos del aeropuerto, desarrollando un concepto también muy dirigido hacia lo que es turismo médico. Aquí también centros de urgencias, pero que también tienen departamentos internacionales, servicios de telemedicina y atención para turistas, y también en otros polos turísticos como la ciudad de Cabrera, donde también se están desarrollando turismo de high-end. Entonces, definitivamente el turismo de salud es una realidad a nivel mundial. En Dominicana le estamos apostando a este nicho y entendemos que tiene que ir muy de la mano del segmento del turismo de bienestar. Y por último, concluyo con la frase de René Marie Stefano, que es presidente de la Medical Tourism Association, que dice que República Dominicana tiene la belleza, la ubicación y los centros de salud y el precio adecuado para atraer pacientes internacionales. Creo que las estadísticas lo dejan claro y entiendo también que debemos de trabajar de manera más colaborativa a todos los destinos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, bueno, fascinadísima, aparte que yo conozco esa hermosa isla
Tuve el gusto de vivir unos mesecitos por allá y la verdad que es preciosa, así que, y pues todo lo que se viene, sensacional, ¿no? No sé si alguien de los que están en la sala tendrán alguna pregunta. Vamos a ver. Dice por aquí, Viviana, dice, muy interesante todos los datos compartidos por el doctor. Hugo Valencia dice, muy excelente todo. Saludos desde Ciudad de México. No sé si alguien más tendrá algún comentario o alguna pregunta. Les podemos ceder la palabra en este momento. Vamos a ver cómo dejamos de compartir la pantalla. Aquí me comió la tecnología. O usted tiene que dejarla de compartir, Alejandro. Segundito. Ya. Ahora sí. Vamos a ver. Dice por acá. Liz Salas dice, ¿es posible tener sus contactos? Si pueden poner sus contactos, alguno que desee ponerlo, pues en el chat. Excelente todos los expositores, muchas gracias, dice Viviana. Yo tengo una pregunta a los expertos de la salud. Bueno, no sé, en la Asociación Latinoamericana Turismo Wellness es relativamente nueva, nació en el 2020, en el año de la pandemia en realidad. Precisamente pensando en todo lo que es el turismo de bienestar y fomentar todo lo que es Latinoamérica, pues hay países muchísimo más fuertes en este tema a nivel internacional, como lo saben, ¿no? O sea, el turismo de bienestar no nace en Latinoamérica, obvio. Yo tengo un concepto y creo algo, o sea, para ser un destino de bienestar, tenemos que empezar porque la ciudad, la gente, nosotros, los que vivimos en nuestro país, estemos bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Hago esa pregunta. Si al final también es salud, ¿por qué en los países no vuelven a ver a la comunidad? O sea, yo, por ejemplo, si fuera una hotelera y tengo un retreat, mi personal tiene que estar, digamos, que relativamente estable o relativamente tener ese equilibrio mente, cuerpo y espíritu, que es lo que se habla, ¿no? De lo que se maneja en el turismo de bienestar. Obviamente el turismo salud entendemos que abarca otras áreas, ¿verdad? Como lo han expuesto ustedes, que también tiene que ver mucho, como decía Andy, es sentirse bien, estar bien, o sea, que yo me veo bonita, me paro en el espejo y digo, wow, qué bien que estoy, ¿verdad? Eso me va a hacer sentirme muy bien, ¿verdad? Pero ya que si me veo la nariz torcida, especialmente nosotras las mujeres, ¿verdad? Que somos, más coquetas, ¿no? Por así decirlo, y que si nos sobra por aquí, que si nos falta por allá. Pero en sí, el turismo de bienestar como tal, muchas veces no se trabaja ni tan siquiera el personal que ofrece ese servicio. O sea, como decimos en Costa Rica, no somos profetas en su propia tierra. Entonces, yo quisiera como que nos den algunos tips. A mí me encantaría, de hecho, es un proyecto que se lo ofrecí también hacerlo junto con la Cámara Costarricense de Salud, de trabajar a nivel de gobiernos locales y hacer una semana de bienestar donde lleguemos al pueblo de cada país latino. O sea, no estamos hablando de estos países grandes, sino los países latinoamericanos, ¿no? De México para abajo, que ofrezcamos esa estabilidad para empezar por la población. ¿Cómo hacemos para llegar? Porque si es una industria que maneja tantos millones de dólares y que trabaja muy de la mano con dos entidades tan importantes en cada país, como lo mencionó Irlay, que son el gobierno que maneja el área de salud y que maneja también el área de turismo. Entonces, si alguno me puede pues ayudar a darnos tips, porque como asociación pues tenemos ese compromiso de apoyar las comunidades, de apoyar los emprendedores, los empresarios, en realidad. Esa es mi primer pregunta. Adelante, Ilay. Mira, yo creo que si uno vende bienestar y la gente que trabaja en nuestros centros, en nuestros hospitales, no vive con el bienestar, lo que estamos haciendo es simplemente un negocio. Y creo que el wellness y el well-being va más allá de un negocio. Exacto. Va más allá, es un impacto y hay que impactar en 5 áreas. No solamente
a nuestros clientes, a nuestros usuarios, sino que hay que impactar a nuestros proveedores, hay que impactar a nuestros empresarios, o sea, a nuestros accionistas o cual sea la figura de empresa que tengamos. Hay que impactar a nuestro entorno, o sea, al lugar donde estamos, y hay que impactar en el país. Eso va más allá. El bienestar tiene que ser algo que se vive. Entonces, cuando yo vendo bienestar, pero mis usuarios no tienen derecho a vivir esto y más bien los estamos explotando, realmente esto es un negocio fallido, ¿sí? Es eso. ¿Algún otro de ustedes que quiera dar su opinión con respecto al comentario o la pregunta que le lancé por ahí? Bueno. Alejandro, ¿cómo está República Dominicana? ¿Cómo ves ese tema en República Dominicana con respecto a la población? Más en la infraestructura hotelera que ofrece Punta Cana. O sea, estamos hablando de complejos hoteleros de más de 1.800 habitaciones en algunos casos. Bueno, yo voy a responder de dos formas. En primer lugar, he dirigido unidades de salud preventiva y me ha tocado salir a vender los programas preventivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de gobierno. Entonces le voy a responder en primer lugar cómo los he vendido. Y en segundo lugar, les voy a responder desde la óptica, ¿verdad?, de lo que debiera de ser. O sea, definitivamente, cuando hablamos de la óptica de que el bienestar es un derecho, la verdad que claro que sí. Y sobre todo viniendo de una pandemia donde hay una crisis tan fuerte, sobre todo en lo vinculado a salud mental. Pero más que es un derecho, es importante de que las empresas, llámense hoteleras o de cualquier tipo, entiendan de que un personal, su principal capital es su personal humano. Y que si ese personal no se encuentra motivado, no se encuentra saludable, vamos a tener más ausentismo laboral, vamos a tener más rotación laboral, va a ser más costoso y las empresas van a ser menos productivas. Entonces yo creo que lo primero es que se entienda el impacto económico que tiene un personal que no esté saludable y motivado. No cuál es el costo del programa de prevención, porque cuál es el costo de no tenerlo, qué implicaciones eso tiene en el negocio, o sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque sea igual de importante, definitivamente somos entes biopsicosociales. Si hay algún aspecto que no nos permita llevar una vida en equilibrio en ese sentido, se va a reflejar en la forma que trabajamos. Pero también tenemos que saberlo vender. O sea, si yo lo vendo de la perspectiva de que tengo un derecho y soy un ente biopsicosocial, no creo que tenga muchos resultados. Ahora, si yo lo vendo de la esfera de un programa de que va a haber una incidencia también en la productividad, en la calidad del servicio, en mi diferenciación y en que eso yo lo pueda probar midiendo al año con un programa preventivo que incluya un chequeo ejecutivo o facilidades para que un colaborador también pueda tener la experiencia dentro del mismo hotel o dentro de un programa de bienestar o descuentos por nómina que nos permitan hacer más accesible este tipo de facilidades y pueda desarrollar un plan piloto para un grupo de la empresa, quizá no para toda la empresa de forma inicial, de repente lo hago más factible y lo hago más implementable. Desarrollándolo bajo ese esquema de las cosas y siendo creativos. Por ejemplo, nosotros para colocar los planes preventivos, cuando empecé con el tema de executive checkups o chequeos ejecutivos, yo veía que en las tarjetas de crédito la gente tenía millas y con las millas te podía ir de viaje. Entonces me tocó sentarme con los principales bancos del país y decir, mira, pero vamos que por las millas se vendan chequeos ejecutivos. Y por las millas también, el que no quiere un chequeo ejecutivo, el que no quiere irse de viaje, puede hacer, si quiere, al final del año, porque si no las pierde, si no las redime, una donación para nuestros programas de niños con cáncer, o una donación para nuestro programa de trasplante renal, o una donación para nuestro programa vinculado a diálisis. Y de repente le estamos dando a los consumidores una herramienta para no solo que viajen, sino también para que cuiden su salud, o de repente para que puedan donar por una causa justificada. Muchísimas gracias. Andy, pues a ver qué nos recomiendas tú. Bueno, vamos a ver.
Yo creo que uno de los grandes aportes que podríamos tener en la industria en general, y es donde se ha abierto también mucho debate, es sobre la posibilidad de acreditar y certificar este tipo de instalaciones. Los hospitales, clínicas ya cuentan con una estándar, con reglas, con procesos que cuidan enfermeras, anestesiólogos, personal administrativo, pero yo sí he sentido que la parte, digamos, hotelera turística certifica sus instalaciones, pero también creo que deberíamos pasar por también certificar las políticas de sus empleados para que entonces logren cumplir con ciertos estándares. Uno por lo menos ve Costa Rica y uno lo ve en muchos países. Las personas que trabajan en los hoteles realmente tienen horarios, algunas veces, francamente, jornadas enormes. Pero si yo trabajo en un hotel en temporada alta y además me toca hacer toda la parte de spa, yo he visto a esas personas saliendo prácticamente no pudiendo caminar ellas. Nosotros felices, pero ellas totalmente deshechas. Entonces, ahí habría que trabajar sobre el tema de la certificación de los tiempos, las capacitaciones de las personas. Otro tema que aquí está es quién puede realmente brindar ese servicio. Cuando uno ve el hospital, hay un tema en Estados Unidos que se llama credentials, ¿verdad? ¿Cuáles son las credenciales que también tienen las personas que trabajan en todos estos servicios para brindar un servicio en particular? Entonces, para resumirles, sí creo que nosotros debemos ir explorando la posibilidad de que, así como en odontología, en medicina y en ciertas especialidades se cuente con una acreditación y certificación de personas, creo que también del lado de wellness deberíamos ser muy rigurosos con el tipo de profesionales que brindan los servicios y que las empresas cuiden a su gente para que realmente también ellas sientan el bienestar de trabajar con los pacientes nacionales o internacionales. Ese es un debate que ha estado prácticamente desde siempre. Gracias, Andy. Antes de continuar, vamos a darle la palabra a alguien por aquí. La vi, pero ahora no lo veo, que levantó la mano. Vamos a ver. Aquí está, aquí está. Gunther. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, excelente la presentación, le doy gracias a cada uno de ustedes y hay bastante información y muchas cosas nuevas para mí. Pero hay una cosa que yo quería comentar. Yo vivo aquí en Estados Unidos, en Charlotte. De hecho, hace 2 días, República Dominicana tuvo una presentación de turismo acá en Charlotte. Fueron más de 300 personas. República Dominicana es uno de los países que se ha recuperado para el turismo. No hablaron de turismo médico en esa presentación, me llamó la atención. Estuve hablando con el ministro David Collado y le pregunté por qué no tomaron el asunto del turismo médico. Realmente no me pudo dar una respuesta a lo que le pregunté, porque están orientados en llevar muchos americanos a República Dominicana para la cantidad de hoteles. El turismo médico es muy importante, pero la mayoría de los países que tienen turismo médico también tienen un problema social y problema médico de la población. A ver si me pueden corregir, pero el turismo médico mueve muchísimo dinero, pero ese dinero se queda en la infraestructura que el doctor nos estaba mostrando, grandes centros que están haciendo para recibir hasta gran cantidad de personas. Pero yo quiero saber si hay algún método de que este dinero también esté ayudando, como estaban hablando ahí, a la población, porque la misma población en México, que hay muchísimo turismo médico, Colombia, tremendo, hay mucho turismo médico, mucha gente, muchas mujeres van, como tú decías, las mujeres van a hacerse muchas cirugías allá y pagan 1/3 de lo que podría pagar acá en Estados Unidos. Pero eso está llegando ¿a quién? ¿Quién se beneficia? Las personas que vienen de Estados Unidos a ahorrarse un dinero
pero no es transparente, no ayuda a lo que es el país en sí, porque la población para una operación en Colombia, tengo casos familiares, han esperado un año y medio para poder tener la cirugía que viene un extranjero y paga y se la hace. Entonces, quisiera saber ahí los expertos, el doctor y todo, cómo manejan esta situación que yo conozco muy bien su país, el doctor, cómo está manejando esta situación, qué beneficio tiene la población en todo esto del turismo. Porque la palabra es wellness, es bienestar, estar bien. ¿Pero quién? ¿El que va o el que atiende, como decía Andy, que quedan exhaustos? Yo he visto personas exhaustas en los hoteles por hacer la atención, porque ese es su único trabajo. Eso es solamente mi comentario y gracias por la presentación. Muchísimas gracias, Gunter. De verdad que relacionado a lo que les decía yo, tal vez yo lo hice más largo, pero les mencionaba que son miles de dólares lo que ingresa, pero muchas veces en los hoteleros tienen que doblar turno, los trabajadores, un bartender, por ejemplo, una mucama, tienen que doblar turno y lamentablemente no son incentivados de otra forma, como el tema de bienestar, ¿no? O sea, no somos profetas de en nuestro propio país, como dicen, ¿verdad? Entonces, me uno definitivamente a la consulta que hace acá el señor Gunter. Tenemos a Andy y Irlay que levantaron la mano, no sé, el doctor, los tres les agradecería de su punto de vista. Bueno, la gran realidad, bueno, son dos temas nada más, o dos puntos que yo quiero resaltar. Más allá de que haya una necesidad porque el especialista no está o porque no está la tecnología o por temas legales, la primera gran realidad es que si los pacientes, al menos de Estados Unidos, tuvieran seguro y tuvieran el dinero, no vendrían a nuestros países. La gran crisis no es del lado de nosotros. Nosotros estamos recibiendo personas, yo siempre lo he dicho, somos la primera o la última opción para alguno de estos pacientes. Alejandro fue muy conservador. Yo la cifra que yo tengo es más de 100 millones de personas en Estados Unidos sin seguro médico y sin asistencia posible. Entonces, nosotros estamos alivianando de alguna u otra manera una crisis que está en otro país, en Estados Unidos. Canadá, con sus listas de espera, también está metido en un problema. Entonces, eso por un lado. El segundo punto es, bueno, efectivamente en nuestros países, y tal vez Colombia es un caso más híbrido, aquí estamos hablando de medicina privada y medicina pública, con responsabilidades legales en cada país. Es decir, los pacientes que vienen al menos a Costa Rica son atendidos por medicina o profesionales del sector privado. Ningún paciente internacional, salvo que haya una catástrofe o algo particular, es atendido en un hospital público, ¿verdad? Entonces, nosotros, los locales, vamos a ir al hospital público. Eso es lo natural. Pero Costa Rica tiene una vergonzosa tasa de 600 días de espera para operaciones. Y nosotros estamos, digamos que un poquito como a la vanguardia, digamos, como destino, pero la realidad interna es vergonzosa. Pero para terminar de responderle, que son varias reflexiones, yo he sido un defensor de turismo médico o viaje médico de hace muchos años, porque coincido con el concepto que esgrimen en México. Yo sí creo en la derrama económica y creo que ese dólar médico, no el dólar turístico, se distribuye de manera amplia. Y creo que Alejandro también mencionó este clúster, ¿verdad? Directo e indirecto que se beneficia, desde el chofer, ¿verdad? El que recoge las maletas en el aeropuerto, la señora que vende la artesanía y el doctor que cobró sus honorarios, ¿verdad? Obviamente proporcionalmente. En Costa Rica, un paciente médico
gasta cerca de $7,000 en una semana, mientras que un turista convencional gasta $1,200 según el ICT. Entonces, al final del día, el aporte económico sí entra al país, al sector privado, pero sí se distribuye por lo menos entre 20. No es cierto que el dinero se quede en los hospitales y que se quede en manos del doctor. Se derrama o se distribuye en muchas personas y pequeñas empresas que se benefician de que el hospital esté creciendo y recibiendo más pacientes. Pero la crisis de salud es global, ¿verdad? Entonces, creo que los primeros que tienen que resolver su problema de salud son los de Estados Unidos. Y nosotros básicamente terminamos siendo una alternativa, la última, ¿verdad? Para recibir acceso a servicios médicos. Gracias, Andy. Irlay. Yo creo que son conceptos. Cuando hablamos de turismo médico, como turismo médico, tiene razón Andy cuando dice que la derrama llega y se esparce dentro del país porque paga impuestos, porque subcontrata y todo lo demás. Cuando hablamos de wellness, turismo wellness, y hablamos de turismo médico well-being, estamos hablando de que es un turismo más consciente, ¿sí? Y no quiere decir de que estamos, que el uno es mejor que el otro, no. Lo que estamos diciendo es que alguien que viene al tema de well-being, viene a un lugar donde la gente que trabaja en el lugar recibe el beneficio, donde sus proveedores reciben el beneficio, donde el país recibe el beneficio. O sea, son lugares conscientes, o sea, son lugares que trabajan por el bienestar de todos, más allá de un negocio privado. Entonces, que a eso también hace referencia el wellness, ¿no? El wellness habla de muchas dimensiones. Básicamente es eso, son negocios conscientes. Y ahí es donde se une el turismo médico y el turismo well-being. O sea, el well-being hace que sea consciente, que haya muchas más dimensiones y que además de todo esto haya un profesional médico respondiendo con su título y con su colegiatura sobre los procedimientos que está haciendo. Y de ahí se reparte. Suena muy utópico, pero eso son las empresas well-being, ¿sí? Las empresas que trabajan con turismo well-being, con turismo de salud well-being. Gracias, Irlay. ¿El doctor Alejandro? Quisiera agregar algo más. En primer lugar, decirle a Gunther que es una pregunta muy buena y es una pregunta que suscita precisamente el debate, porque las actividades no solamente tienen que tener un impacto económico puro y duro, sino también es importante analizar cuál es el efecto transversal de estas actividades. Como mencionaba, en diciembre, el presidente de la República, en el caso de República Dominicana, hizo un decreto de turismo de salud y le dio un mandato al ministro de Turismo y al ministro de Salud a que desarrollaran una alianza público-privada, pero en primer lugar interinstitucional entre ambos ministerios, para desarrollar una planificación estratégica del sector. Entonces ya el Ministerio de Turismo, el Ministro de Salud han desarrollado esas mesas de trabajo y se tiene un plan preliminar donde por primera vez se tiene una intención real de comenzar la promoción de República Dominicana como destino de turismo de salud. Pero antes de poder comenzar el elemento de promoción, tenemos que tener bien claro el elemento de regulación y tenemos que tener bien claro cuáles van a ser los centros que se promocionarían y las actividades que se promocionarían. Porque al ser un país que vive del turismo, para nosotros tiene una gran importancia de diversificar su cartera, pero al mismo tiempo de tener una oferta que esté acabada y donde los principales actores públicos y privados tengamos convergencia. Entonces estamos precisamente en ese proceso. En cuanto al efecto transversal del turismo de salud, en el caso de República Dominicana es absolutamente inmenso. En primer lugar, porque cada vez que, por ejemplo, por poner uno de los centros pequeños que yo enseñé ahí, un centro ambulatorio, genera por lo menos 200 empleos directos y por lo menos 400 empleos indirectos.
En segundo lugar, empleos que son mejor remunerados. Pero algo más importante, los dominicanos no tendrían acceso a tecnología de punta sin el turismo médico, porque las ARS y los prestadores y los aseguradores, si usted compra un resonador magnético de $2 millones y al lado suyo ponen un cuchitril donde compran un resonador magnético de $100,000, a usted le van a pagar lo mismo. Los seguros por el que tiene el resonador de $2 millones de tecnología de punta, que va a hacer un mejor diagnóstico, que va a ser más seguro para el paciente que el que compró el resonador de $100,000. Entonces esto le brinda el acceso a la población local con su seguro médico a una tecnología que, si no se pudiera apalancar en este tipo de prácticas, no fuera una realidad para la población local. Y esto forza también a que no solamente se cumplan estándares locales, sino a que se puedan realizar programas de certificación y acreditación internacional, lo que redunda nuevamente en mayor seguridad para la calidad de la atención también de todos los locales. O sea que, en adición a la captación de inversión, a las divisas y este efecto transversal que estoy hablando ahora, definitivamente es una impronta, no solamente en cuanto a empleos y en cuanto a nuevos centros de salud, pero sobre todo también en cuanto a la calidad de la atención. Gracias, gracias. Tengo acá, estaba revisando el chat, preguntan, la vi por aquí, espérenme para ver. Dice Gunter también para el doctor Alejandro, ¿qué cantidad de pacientes se espera para el 2023 en República Dominicana? En ese sentido, también es una buena pregunta, y cualquier respuesta sería una respuesta al azar. Sin embargo, nosotros tenemos algunas cosas que las tenemos muy claras. Y es, primero, en el concepto de medicina turística, está muy relacionado a la cantidad de turistas que nos visitan. Por ejemplo, nosotros estamos llevando cifras récord de turistas en el 2022. Creo que por primera vez vamos a recibir 7 millones de turistas en República Dominicana convencionales. Y nosotros tenemos una estadística para medicina turística que es básica. Alrededor de un 1% o un 1 algo por ciento de los turistas que nos llegan van a requerir alguna atención médica, porque muchos de ellos son hipertensos o diabéticos o asmáticos o tienen una edad avanzada, o ya hoy día el 10, el 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Y este tipo de turismo convencional también requiere apoyo médico. Entonces, si vamos a recibir, como esperamos en este año, 7 millones de turistas, entendemos que por concepto de medicina turística vamos a atender por lo menos 75 mil pacientes. Ahora, por turismo médico, o sea, pacientes que toman un avión para venir a nuestro destino, la pandemia cambió el perfil demográfico de quienes nos visitan. Estamos ahora mismo viendo más pacientes que nunca, sobre todo dominicanos ausentes, vinculados a odontología y a plástica. O sea, muchos pacientes que también se quedaron en lista de espera en pandemia, que no decidieron viajar, lo están haciendo ahora. Lo estamos viendo más pacientes que nunca en ese sentido. O sea, en años pasados hablamos de plástica, por ejemplo, de 20, de 25 mil pacientes. Si este año sigue la tendencia que lleva, en este año, en términos de cirugía plástica, van a haber por lo menos 35 mil procedimientos, lo que es significativamente mayor. Sin embargo, los pacientes de las islas del Caribe, que estábamos viendo de manera importante también en el pasado, tratamientos sobre todo de alta complejidad, porque no carecían de esa oferta, o sea, cardiovasculares, ortopédicos, etcétera. Muchos de estos están yendo a otros destinos, como el caso de Colombia. Muchos también han preferido no viajar, a menos que sean viajes de salud que realmente sean de emergencia o pacientes críticos. Entonces, nos hemos enfocado también más en el mercado también norteamericano y en el mercado canadiense. Con el mercado canadiense, como tienen listas de espera tan largas, a veces estamos recibiendo un poquito más de pacientes para temas vinculados a tratamientos ortopédicos. Irónicamente, muchos de estos pacientes que vienen también se enamoran del país, y a veces son quienes adquieren segundas viviendas, porque para hablar de turismo de retiro y para hablar de inversión en segunda vivienda, tenemos que hablar también de infraestructura de salud que sea de alta calidad, porque son pacientes de edad avanzada que se preguntan, si sucede algo, ¿dónde me voy a atender? Entonces, el turismo médico ahí también tiene un efecto transversal en otros nichos que son interesantes. Por lo que yo entiendo que si nosotros, haciendo una inferencia, vimos alrededor de
117.000 pacientes internacionales, de los cuales por concepto de medicina turística fueron 69.000 y 47.725 por turismo médico en una etapa prepandémica, 2018, yo entiendo que en el próximo año vamos a tener un incremento, siendo conservador, de por lo menos un 25% mínimo, pero ese crecimiento no se debe a un crecimiento orgánico de turismo médico necesariamente internacional, sino de que hemos desarrollado una mejor conexión con nuestra diáspora. Por ejemplo, nuestro principal banco, el Banco del Estado, solamente tiene presencia en República Dominicana. Ahora está comenzando, va a tener presencia en Nueva York, va a tener presencia en Madrid, va a tener presencia en diferentes lugares donde está la principal concentración de dominicanos. Y por igual también el seguro. Entonces, todos estos factores favorecen a que estemos captando más pacientes. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Voy a cederle acá la palabra, ya casi terminamos, pero Andy se tiene que retirar. De verdad, muchísimas gracias. Te cedo la palabra para que te despidas. No, bien, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la invitación y bueno, me tengo que retirar. Tengo un compromiso personal, entonces yo quedo a la disposición de ustedes y bueno, muchos éxitos en todos sus proyectos y las iniciativas que tengan. Muchísimas gracias. El tema da para más, en realidad es un tema bastante claro. Atractivo. Es que esto es modular, esto podría durar 8 meses. Vamos a hacer otra edición para hablar más, un poquito más de turismo, salud en los meses venideros, porque en realidad la labor, tenemos que llegar a la población, tenemos que hacer conciencia. Y una de las partes que también tenemos que hacer es apoyar al empresario, ¿verdad? Hay mucho empresario que ha llegado con la iniciativa de que tengo una propiedad, ¿cómo hago para incluirme, para agregarme al turismo de bienestar? Entonces creo que también es importante, yo creo que lo próximo que vamos a hablar es cómo vamos a hacer con los empresarios que quieren acoplarse y adaptar su negocio para recibir este nicho de mercado y cómo trabajar en conjunto con esa industria, porque a veces los médicos hacen también de hoteleros, hacen también de transportistas o no hay en algunos casos, no todos, ¿verdad? Obviamente, pero en algunos casos sí se queda lamentablemente en pocas personas, ¿verdad? Sino cómo ampliar más, hacerlo más sostenible, ¿no? Más diverso el tema. Y yo creo que ese será el próximo tema que vamos a tratar, pero vamos a seguir hablando de turismo salud porque es un tema, la verdad, que nos enriquece a todos y lo necesitamos además. Bueno, chao, que estén muy bien. Gracias por todo. Sí, hasta luego. No, la pantalla de Alejandro, no sé si logra escuchar, pero definitivamente yo creo que eso es bastante importante. Han llegado gentes que nos han escrito y cómo hacen, que tienen una finca, como decimos aquí en Costa Rica, una propiedad, cómo hacen para incluirla dentro de la oferta, cómo llegar a estas clínicas, cómo llegar a estos lugares para ofrecer, ¿no? Para ofrecer su producto. Y hay países en los cuales todavía se habla, y lo veíamos en el ranking del doctor Alejandro que presentó, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, están todavía pues en los primeros lugares, ¿no? De Latinoamérica, pero hay muchos países que vienen detrás, Argentina, que quiere trabajar el tema de turismo de bienestar, que con diferentes terapias. Y yo creo que es importante llegar, eso es un medio que nos ha facilitado la pandemia, yo creo, precisamente para cortar distancias y poder llegar a diferentes países, especialmente los nuestros, los latinos, ¿verdad? Y poder educar de una u otra forma y llegar a los rincones a estos empresarios que les interesa tanto poder, pues ahora sí que darle una renovación a su producto, ¿no? Porque tal vez cumple ciertas características. Lo que sí hemos visto que en realidad también es un alto costo, ¿verdad? Con el tema de hacer estas capacitaciones son bastante altas. Obviamente así van a ser los ingresos, pero sí son bastante altas. Entonces, definitivamente yo les agradezco muchísimo. Vamos por aquí el chat que nos dicen. Adelina Obeso dice, acaba de entrar. Bueno, Adelina, igual, bienvenida. Santi Juana, apenas vi. Qué lástima. Bueno, ya tenemos, ¿qué tenemos?
hora y 40 minutos de estar aquí platicando. Yo quería, Verónica, yo creo que a las personas uno les debería decir si tienen una propiedad, lo que tú decías es, ¿qué quiere? ¿Un lugar wellness o un lugar well-being? O sea, un lugar para turismo médico. Son condiciones totalmente diferentes. El wellness es un lugar que es muy turístico, tiene regulaciones muy turísticas y se pueden hacer muchas cosas. De lo que hablamos hace un tiempo, tiene muchas como facilidades de hacer cosas, pero también hay mucha responsabilidad. Yo creo que aquí hay que llamar a la responsabilidad que tenemos los propietarios de los centros, de los lugares, de las terapias y de lo que vamos a hacer, de conseguir a los mejores terapeutas y todo lo demás. Y el well-being, que es en turismo médico, son profesionales de salud, entonces de acuerdo a la capacidad económica y a mi lugar, ahí veré dónde me acomodo. Pero en últimas, todo lo que buscamos es que las personas consigan un equilibrio y un bienestar. Y el llamado es a que todos seamos responsables en todas las áreas en las que impactemos con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con la sociedad, y que hagamos lo mejor que podamos. Para entrar en el tema wellness no es un tema solamente de negocio, es un tema de responsabilidad social. Y yo creo que ahí es donde ustedes como asociación están llamados, porque es un tema que mucha gente le llama la atención, dice, uy, hay mucho dinero. Sí, pero también hay mucha responsabilidad y hay mucho impacto. Por una persona que impactemos, estamos impactando mínimo a toda la familia. Y esa familia pueden ser 4, 5, 10, 15, 20 o más personas. Entonces, ese es el llamado. Sí, definitivamente, como dices, necesitamos ir direccionando al empresario, ¿verdad? Igual las agencias de viajes. A veces las agencias de viajes, bueno, en mi caso, que es mi negocio en Costa Rica, damos a veces palos de ciego, ¿verdad? Porque queremos captar ese mercado, pero también necesitamos hacer conciencia, como hacer conciencia, educarnos en el tema, que es un tema tan amplio como lo hemos visto hoy en las diferentes ramas que se divide el turismo salud, ¿verdad? Todo lo que abarca y definitivamente es súper, súper importante que nos eduquemos. La asociación va a seguir haciendo este tipo de webinars. Vean la calidad de exponentes que tuvimos hoy y vamos a seguir así. Y muchísimas gracias de verdad por el tiempo, porque sabemos que el tiempo profesional vale mucho y es una donación que nos están haciendo y de verdad los agradecemos mucho, pero hay que llegar, si queremos hacer de nuestros países latinos cada vez mejores y ahora sí que hacer ruido en el resto del mundo, definitivamente tenemos que hacer este tipo de capacitaciones y no pensar solamente cada uno de nuestros países. En el caso de nuestra asociación, bien lo dice el nombre, la Asociación Latinoamericana, aunque su sede esté en Costa Rica, pero estamos creando alianzas con otras asociaciones en otros países latinos para precisamente fortalecernos y hacer llegar en todos los países latinos este tipo de actividades, hacer conciencia, apoyar al empresario, al emprendedor también, porque hay muchos emprendedores que quisieran salir adelante, quisieran ofrecer sus servicios en este tipo de empresas, en este tipo de negocios y lamentablemente no tienen tampoco ni cómo llegar a ellos ni tampoco los medios, porque a veces les cuesta un poco. Entonces, todo esto para nosotros es súper importante, unir fuerzas, hacer de que la industria, en este caso la que representamos en el sector turismo ligado al tema de salud, definitivamente se mueva a nivel latinoamericano y nos pongamos en el mapa en tema de salud, ¿verdad? En tema de bienestar. Verónica, perdón, es básicamente, y qué pena decirlo, pero si usted lo que quiere es hacer plata, o sea, si usted lo que va simplemente a hacer plata, váyase a vender un destino, playa, montaña, aventura, lo que quiera. Pero si usted quiere impactar vidas, si quiere impactar sociedad y quiere tener un impacto social y quiere desarrollarse usted también como ser humano y como empresario, trabaje el tema wellness
y trabaje el turismo de salud y el tema wellness. Eso no es solamente como para hacer plata, es cuando a uno le nace del alma impactar el mundo y cambiar la sociedad. Exacto, es un propósito. exacto, venimos a servir. Venimos a servir, venimos a dar, y eso es lo que creo que tenemos que venir a hacer precisamente para que mejoren lo que decían ahora. ¿Qué de todo este dinero llega a la población? Hay gobiernos donde este dinero queda en la empresa privada, llámese en esas clínicas, en esos médicos, en esas enfermeras, pero la población tal vez está sufriendo otras enfermedades de estrés. ¿Por qué? Porque el costo de la vida es sumamente alto, porque a pesar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, siempre han dicho que es uno de los países más felices del mundo. Y el mismo costarricense dice, y vivimos en un país tan caro, ¿no? Entonces, pero al final del día, el costarricense sigue saliendo adelante, sigue luchando, pero todavía nos falta muchísimo, ¿verdad? Sí es sumamente importante hablar de estos temas y educar, porque por eso estuvimos hoy compartiendo con República Dominicana, uno de los punteros también en el tema de bienestar, de turismo, salud, para que veamos otra perspectiva. Y me encantaría luego sumar otros países, ojalá que tal vez no estén tan de lleno en el sector, sino cómo lo perciben ellos. ¿Por qué? Porque también es otra dimensión, ¿no? Como cuando están empezando o que quieren tocar el tema de bienestar, porque incluso los empresarios, a veces, como mencionaba y vuelvo y repito, he topado con empresarios que tal vez nos escriben a la asociación o gente que nos dicen, ¿cuánto cobro por una terapia? O sea, terapeutas preguntan, ¿cuánto cobro por una terapia? A ese nivel se llega, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho, o sea, nos falta mucho por aprender, indistintamente que haya posicionamientos, que haya ranking, que estos países están mejor posicionados. Yo creo que es irnos primero a la célula, llámese esa célula, a ese empresario, a ese emprendedor, a esa pequeña agencia de viajes, a ese hotel de 10, 15 habitaciones, la semana pasada con otro webinar estuvo, no sé si está aquí presente, un hotelito de Acapulco, creo que estaba, también nos mencionó que tenía un hotel en Acapulco que lamentablemente tratamos de contactarlo, pero el número no nos daba. Entonces, si está aquí para que nos escriba con su correo para contactarle. Y él decía, ¿cómo hago para poner mi hotel que está cerca de Acapulco? Creo que era en el tema de bienestar, ¿verdad? Entonces, todo eso es sumamente importante, ¿verdad? Mira, yo te digo, o sea, son muchos conceptos muy parecidos y muy diferentes. Si uno quiere tener impacto social y responsabilidad social, te metes en tema wellness y en el tema de salud wellbeing, porque eso impactas familia, sociedad, impactas con una persona que trabajes, impactar más de 10 personas. O sea, si eso es lo que yo quiero. Si yo quiero trabajar plata, entonces voy a solamente hacer plata, pues entonces tengo mi hotel y vendo destino playa, montaña, Y eso es otra historia. Pero entonces, nosotros los que estamos en el tema wellness y en el tema wellbeing, somos personas más conscientes, pues somos personas que queremos trabajar, hacer dinero, ayudar y impactar a una sociedad. Y ahí, impactando la sociedad, impactamos, o sea, aportamos nuestros impuestos y todo lo demás. Y toda esta gente que está en este tema, nos vamos uniendo, trabajamos y con muchísimo gusto. Si alguien quiere saber más del tema, ahí tiene cómo contactarme y nos ayudamos, nos apoyamos, porque no todos somos dueños de la verdad. O sea, hay muchísimas verdades y nos podemos apoyar y crecer. ¿Sí? Exactamente. Eso lo que dices es verídico. Definitivamente hay que hacer esto grande, pero trabajando juntos, porque si remamos solamente una persona, se va a ir la barca a un solo lado, ¿no? Y la idea es, pues, remar todos juntos, hacer crecer. Me decía una de las delegadas, la asociación tiene representantes en diferentes países, y una de las delegadas me decía, Verónica, cuando yo hablé con usted me dijo, hay que hacer bulla, me resonó tanto, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica, hacer bulla, que nos posicionemos en el ojo del resto del mundo, que de verdad queremos hacer las cosas bien, pero hacerlas bien, ¿qué es lo que tú dices? Impactar la sociedad
apoyar, trabajar los empresarios que estamos acá en turismo, acercarnos a las entidades de turismo de cada una de nuestras ciudades, impactar, montar una semana de bienestar donde una persona que trabaje el campo, de una dependiente de una tienda, sepa lo que es tener un masaje. Tal vez nunca en su vida se ha hecho un masaje y hay spas de miles de dólares en cada uno de los países. Hay gente que te cobra hasta $150 por un masaje de 30 minutos, ¿no? Y una dependiente no sabe tal vez lo que es tener un masaje. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, llegar a la población, que era lo que les decía yo al principio. ¿Cómo hacemos para llegar a la población? Porque una población sana y feliz es un destino de bienestar. Yo no puedo hablar de destino de bienestar un país si la población se queja de su propio país. Mira, si yo no vamos tan lejos, o sea, vamos a la empresa. Si yo tengo un wellness, un lugar wellness, y mis empleados no saben lo que es darse un masaje en el spa, o sea, no estoy haciendo wellness. Exactamente. Todos ellos deberían tener beneficios en el lugar donde trabajan para saber qué es lo que van a ofrecer. ¿Por qué? Porque si mi funcionario trabaja en el restaurante y ya sabe lo que es recibir el masaje y lo que se siente, le va a decir, mire, apenas que usted pruebe, vaya y hágase el masaje porque esto es lo mejor, usted siente esto y esto. Y las experiencias son los que mejor venden. Entonces es hasta un negocio, además de que estamos teniendo gente. Hay lugares que es obligatorio entrar una hora antes de la hora laboral solamente para que hagan meditación, yoga, masaje tailandés o este tipo de cosas, como por beneficio de ellos. Entonces, eso es conciencia empresarial y eso es a lo que tenemos nosotros que llegar. Así es. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de los lugares wellness y wellbeing con los lugares comerciales comunes y silvestres, porque el que va a hacer plata, no importa. Pero nosotros que estamos en este mercado, en este negocio, porque yo represento a una fundación, y por más que digan, no, es que una fundación no hace negocio, claro, las fundaciones deben ser, no son sin ánimo de lucro, pero deben ser un negocio, deben percibir utilidades para poder alimentar sus proyectos sociales, ¿sí? Así Entonces, con esa utilidad alimentamos los proyectos sociales. Y nosotros, ¿cuál es el negocio de la fundación que yo represento? La salud mental. Y cuando hay una sociedad, hay un dicho popular, no sé si solo en Costa Rica o en Latinoamérica, que dice, la persona feliz no jode. Entonces, una persona que esté bien consigo misma es una persona que está bien en su entorno familiar y en su entorno social. ¿Y qué hace eso? Entornos de paz, entornos de bien vivir. Ser y estar bien. Eso es el wellness. Así es. Exactamente, así es. Vamos a leer acá el chat, dice Viviana Cardoso, dice, creo que se de articular lo público con lo privado. Digo, los prestadores privados deberían contar con el apoyo de los ministerios de salud y turismo, al menos en la promoción del destino wellness. Sí, así es, definitivamente yo creo que es una lucha constante. A veces los ministerios, pues son gobiernos, tienen a veces algunas ideas diferentes al empresario, por lo menos nosotros que somos una asociación también, porque bueno, nosotros como asociación sí estamos en nuestra obligación de apoyar en todo lo que pueda al emprendedor. Estamos enfocados desde el emprendedor hasta el empresario, porque la idea precisamente es promover todo lo que tenga de turismo directo e indirecto, porque en pandemia nos dimos cuenta a todo lo que llega al turismo indirecto, o sea, es una exageración, ¿verdad? Todos los trabajos indirectos que genera el turismo, o sea, básicamente se alimentaban familias en pandemia y se notó, ¿no? Cuando el turismo cerró, o sea, se vieron abogados, se vieron diseñadores, personas, agricultores, ganaderos, o sea, personas que manejaban, qué sé yo, los aires acondicionados de los hoteles y se quedaron sin trabajo y se dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿qué relación tiene, no? Y la gente que produce la sábana, las colchas, todo este tipo de cosas, lo que es la maquila, o sea, igual se vieron afectados al turismo haber cerrado, ¿no? Entonces sí
sí sabemos que llegamos a los rinconcitos de cada uno de nuestros países beneficiando a estos emprendedores y estas pequeñas empresas, y yo creo que hay que partir de ahí. Muchísimas gracias, de verdad, wow, casi 2 horas en esto, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Irlay, a Alejandro, a todos los que nos han acompañado hasta este momento. La asociación los invita a ser parte de esa institución que para seguir adelante nos pueden contactar a los correos contacto@ltw.org. Ahí en el chat les pusimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y se estén dando cuenta de los webinars que estamos haciendo. Lo que estamos creando es educarnos todos, porque como lo decía Eli, nadie es dueño de la verdad. Todos aportamos un granito de arena en esto, en nuestro conocimiento. Tanto recibimos como damos. De verdad que muchísimas gracias. No te disculpes, Viviana, dices que disculpes por mis comentarios, son muy básicos, pero recién estoy conociendo, gracias a ustedes, este tipo de actividad. La verdad que bienvenida seas, de verdad que para nosotros es un honor poder llegar, no hay que disculparse por esto, somos libres, exactamente, somos libres y la verdad que si leemos es para enriquecernos todos, para comentar sobre esto, y tus comentarios son iguales de importantes. No abriste ni levantaste la mano para que hablaras, pero tus comentarios también son súper importantes, y a todos llegan. De verdad que son muy válidos. Todos los países somos diferentes, no hay ninguno mejor ni ninguno peor, simplemente son diferentes, manejan las cosas diferentes, pero la idea es que cada uno empezar a sembrar en nuestros países, en poner una semillita por ahí. Y como lo decía Irlay, el hecho de que yo como bienestar le resuene a una persona, esa persona va a impactar a 10 o más, ¿no? Imagínense, si impactamos a 10, vamos a impactar a 100, ¿no? Por ahí veo una manita levantada, o es que me pareció, no me pareció. Pues muchísimas gracias, de verdad, sumamente agradecida con todos ustedes. Ahí estoy a la orden para todos y todas. Gracias, muchísimas gracias, de verdad, sumamente agradecida. En este mundo aprendiendo, creciendo y a veces estamos apenas gateando. Entonces, ahí vamos, a la orden. Así es, de verdad, los que nos acompañaron hasta ahora, estamos muy agradecidos. Las puertas de la asociación están abiertas para todos los que están aquí presentes y para los que ustedes le quieran comentar de nuestra existencia. Estamos para servirles y apoyarnos a hacer grande este negocio. De verdad, muchísimas gracias y nos esperamos a los próximos webinars que vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Un abrazo a todos, de verdad, muy buenas tardes, noches, porque por los diferentes horarios, y de verdad, encantada. Gracias, chao. Gracias. Fue un gusto. Chao. Namaste. Namaste.